Amigos televidentes, la delincuencia sigue haciendo de las suyas en el Ecuador. Luego de culminar el periodo de excepción en las cárceles del país y pese a esta intervención y los esfuerzos del gobierno, siguen muriendo presos en las cárceles. Sorprende, por otra parte, que mientras la policía lucha por combatir la delincuencia, las medidas sustitutivas y una presunta flexibilidad a favor del delincuente, de alguna manera, boicotea los intentos de seguridad. Para abordar esta temática nos acompaña esta mañana el doctor Roberto Gómez Mera, destacado y distinguido jurisconsulto, ex titular de la Corte Suprema de Justicia e ex fiscal general de la Nación. Doctor, qué gusto que nos acompañe y nos honre con su presencia. Buenos días y bienvenido. Quisiéramos comenzar desde el principio y un poco para que el colectivo ciudadano comprenda las medidas sustitutivas, qué son y cuándo deben ser aplicadas de acuerdo a la ley vigente del Código Orgánico Integral Penal. Cómo no, muchas gracias por la invitación. Las medidas sustitutivas son parte del derecho penal moderno que tienden a resolver el problema del hacinamiento que es universal en todas las cárceles del mundo, ¿no? Y fuente de muchísimos delitos. Entonces, frente al hacinamiento se ideó las medidas sustitutivas ¿a qué? A la prisión preventiva. Y entonces se ha instaurado ahora pues la presentación periódica, el grillete, el arresto domiciliario, naturalmente con ciertas previsiones, ciertas limitaciones, ¿no? ¿Y eso se cumple aquí en el Ecuador? Bueno, se cumple parcialmente, pero yo debo decir que las falencias, las graves irregularidades que hemos visto y que a todos nos consta, no son propiamente de las medidas sustitutivas, son de tres fuentes. Primero, la flexibilidad, la generosidad, la largueza de los jueces y de los fiscales. Segundo, la policía. La policía no cumple a cabalidad la vigilancia. Ok. La vigilancia. ¿Y el tercer punto? El tercero es tecnológico, porque esos grilletes que se ponen son fácilmente burlados y además debería modernizarse de tal manera que un grillete determine exactamente dónde está el sujeto y además con quién está hablando, cuáles son las comunicaciones que tiene. Doctor, vamos analizando punto por punto. Usted fue parte de la Corte Suprema de Justicia, su titular, y también fue fiscal. Usted dice que hay una falencia por parte de jueces y fiscales. ¿Qué está pasando? Bueno, en esta materia siempre hay que tener una vigilancia y un control. Si bien es cierto que los jueces tienen que ser bien pagados y con una estabilidad, pero tienen que ser siempre muy controlados. Eso lo hicimos nosotros en la Corte Suprema, en la Fiscalía, pero ahí no se puede desmayar, porque ciertos jueces y fiscales encuentran resquicios, ¿no?, para hacer esto. Por ejemplo, dicen, no ha venido la víctima a denunciar o no hay ninguna prueba y por eso le doy la libertad. Y ocurre que son individuos que tienen 30... 50, 60 y más de 60 detenciones e igual les dan las medidas sustitutivas. Claro, exactamente. Entonces, ahí hay un gravísimo problema. ¿Y quién los controla? ¿No está el Consejo Nacional de la Judicatura o no está cumpliendo con su deber? Sí, exactamente. No hay control, no hay control. Los jueces tienen que ser controlados. No es como el Consejo de la Judicatura que dice... cada juez es responsable de lo que hace. No, señor, hay que controlarlos, porque un juez que no es controlado fácilmente se desmanda, porque hay otro problema. ¿Cuál? El problema es que antes la delincuencia era personalizada, ahora la delincuencia es una industria, y entonces hay organizaciones criminales, mafias que tienen muchos recursos económicos, recursos materiales y hasta de buenos contactos. Usted dice otro tema, el tema de la falta de fortaleza o fuerza o determinación de la Policía Nacional en el cumplimiento de su labor. Pero lo hace, tal vez le faltan mayores recursos, mayor preparación, mayor respaldo. Mayor especialización, ¿ya? Recursos, porque esto tiene que ser una cuestión especializada. Recursos. Entonces no es cuestión de que a un fulano le ponen un grillete
y ya se olvidan, ¿no? Y ese grillete es fácilmente vulnerado, como ha ocurrido en otros casos. Ok, en el caso de las medidas sustitutivas, ¿cuándo y únicamente en qué tipo de delitos pueden aplicarse o deben ser aplicadas? En primer lugar, no pueden ser aplicadas con delitos que van más allá de 5 años de prisión. ¿Estamos hablando de delitos más simples? Claro. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, una falsificación, una cosa que no un asesinato, porque ahí no caben, ni un robo agravado, tampoco cabe. Es decir, cuando ha habido intento de asesinato, cuando hay una violación. Claro, cuando hay una violación tampoco cabe. O cuando hay un crimen o asesinato. Exactamente, para los delitos más graves no es posible. Y tiene sus limitaciones, como por ejemplo, cuando se trata de una persona que está embarazada, obviamente le sustituyen, o de una enfermedad catastrófica. O cuando se trata de un adulto mayor, ahí sí aplica la medida sustitutiva, claro, pero solamente mientras dure el proceso de investigación. Nada más, y que no puede ir más allá de 1 año, ¿no? Porque si pasa el año, automáticamente queda en libertad. Ahora, ¿cómo entender, por ejemplo, casos que están allí, que los podemos ver? No voy a dar nombres porque no me gusta hacer leña del árbol caído, pero ¿cómo explicar entonces que en un caso de violación haya un adulto mayor que debería estar en prisión, pero lleva años hospitalizado o en una clínica? Claro, esas son las graves falencias. Y proyectándonos en este tipo de delitos de violaciones que es muy frecuente en el seno familiar. Eso es lo terrible, en el seno familiar. Entonces faltan medidas de carácter criminológico. Por ejemplo, en las últimas reformas que han hecho, que son buenas, pero no hay nada sobre medidas criminológicas. Pero sí hay, se está criminalizando el trabajo lícito, como a los sectores productivos que están reclamando un veto presidencial a la reforma del artículo 308 que penaliza o criminaliza a quien no cumpla un precio de sustentación cuando el precio lo fija el mercado en toda actividad productiva. No, eso es negativo, eso es lo que se llama inflación penal, o sea, inventarse tipos penales sin ton ni son. Yo me refiero a medidas preventivas. Bien. Preventivas. ¿De qué tipo deben tomarse? Por ejemplo, por decirle algo, ¿por qué no establecer que a los bachilleres que ya van a salir a la vida en comunidad, en 6º año, les den un cursillo sobre sobre código penal, para que les indiquen cuáles son los delitos, cuáles son las conductas que están tipificadas como delitos y las consecuentes penas? Porque ocurre el caso terrible, muchos jóvenes son incursionados en el delito sin saber por qué. No saben que tal cosa ha sido un delito, ni cuántos años. Les pueden poner 20 años, 16 años y se les destruye totalmente la vida. Entonces, medidas de carácter criminológico como es preventiva, dar una educación a los jóvenes, lo mismo en el seno familiar. ¿Eso pudo haber estado incluido en esta reforma al COIP? En virtud de que no se pudo alcanzar a poder abordar todos los temas y articulado que comprendían, porque me decían que era demasiado extensa. ¿Qué cabría en ese caso? ¿Tal vez algún alcance? Puede ser un alcance siempre, pero hay que tener bien presente que el delito no se lo combate únicamente con medidas represivas, ¿no? Que son importantes, pero también las medidas preventivas. Y para eso hay que establecer las causas sociales, familiares, ¿no? que promueven el delito para atacar eso. Doctor, cuando hay un exceso de medidas sustitutivas, ya no combatimos, o sea, de alguna manera se frena el hacinamiento, pero en cambio sube el nivel de delincuencia y violencia en las calles. Claro, pero es porque falla, como le digo, falla por esta triple fuente, ¿no? Fallan los jueces, fallan los fiscales, falla la policía y falla el nivel tecnológico de esos grilletes. Hacia allá es donde debemos apuntar entonces, a corregir esas tres generatrices que provocan este problema. Porque las medidas son buenas y además, las medidas sustitutivas, además eso es propio del derecho penal moderno,
que tiende a combatir lo terrible que es el hacinamiento carcelario. Muchísimas gracias por su presencia. Amables televidentes, el tiempo ha sido breve, pero yo creo que muy sustancioso. Hemos podido sacar lo mejor de sí, de sus conocimientos en materia de derecho. Gracias por habernos acompañado, mi querido doctor. Amables televidentes, hemos escuchado al doctor Roberto Gómez Mera hablando sobre el alcance de las medidas sustitutivas, que son, de acuerdo a lo que él señala, importantes en el derecho penal moderno, pero debidamente aplicadas. La falla, el accionar de jueces y fiscales, en ocasiones de la policía, y la falta de una tecnología más eficaz. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.